Bueno, en este video vamos a aprender cómo controlar dos focos con un interruptor simple. Dos focos en paralelo con un interruptor simple. Aquí tenemos el interruptor simple y aquí los focos. Tenemos aquí el diagrama. Vemos que la fase viene y se conecta al interruptor simple, a uno de los bornes del interruptor simple. Del otro borne se va a dirigir hacia la lámpara o hacia las lámparas. Se va a conectar a las fases de las lámparas. Este vendría a ser la fase. Y el neutro se conecta al neutro de las lámparas. Por aquí se conecta al neutro de las lámparas. Como podemos ver, viene la fase, se conecta al interruptor. Aquí en lo físico va al interruptor simple y se conecta a uno de los bornes. De ahí, del otro borne, sale hacia las lámparas. Del otro borne va a salir a esta lámpara y a esta lámpara en paralelo. Y el neutro que se conecta directamente a las lámparas. El neutro que se conecta a esta lámpara y mediante este cable a la otra lámpara. Cabe resaltar que en una instalación eléctrica el circuito en paralelo es el más recomendado, porque el voltaje que le va a llegar a los terminales del foco, a cada uno de los terminales del foco, es el mismo voltaje. El voltaje que le va a llegar a los terminales del foco es el mismo voltaje de alimentación, mientras que en un circuito en serie, el voltaje se va a dividir entre estos dos focos. Un ejemplo, tenemos aquí en el primer foco 165 voltios. Entre estos dos terminales va a haber 165 voltios y entre estos otros dos terminales del segundo foco va a haber 55 voltios, la cual sumado nos da un total de 220 voltios de corriente alterna, que es la que alimenta. Pero en un circuito en paralelo, el voltaje que le va a llegar a los terminales del foco va a ser 220 voltios, que es la misma que alimenta. Aquí tenemos el circuito energizado con 220 voltios de corriente alterna. Vemos que el interruptor está en modo abierto, pero al apretar se encienden las lámparas. Y vemos también que la intensidad de las lámparas es la misma, ya que le llega el mismo voltaje a los terminales, a los dos terminales. Tenemos aquí el foco de 230 voltios a 25 vatios y el otro foco de 220 voltios a 60 watts. Y si tenemos un circuito en paralelo, vemos que la fase, al apretar este pulsador, la fase le va a llegar a cada uno de los focos. Y el neutro también. Este es un circuito en paralelo. En este circuito en paralelo, ¿qué pasa si esto hace corto con esto? O si el foco simplemente se quema y está en corto. Entonces va a afectar a todos los otros circuitos. Por lo tanto, va a haber corto entre fase y neutro y la cuchilla o el interruptor termomagnético se va a disparar y todos se van a apagar. ¿Y qué pasa si tenemos este circuito en paralelo y no se pone en corto, sino que lo sacamos un bombillo? Sacamos del circuito un bombillo. Hagamos un ejemplo que sacamos este bombillo del circuito. Estos dos focos y este van a estar encendidos. No va a afectar que saquemos este foco, porque simplemente le llega voltaje la fase y el neutro, la fase y el neutro, y la fase y el neutro. Por lo tanto, esos bombillos van a seguir encendidos.